todo mojado. Jicotepec. Se sabe que los pueblos mágicos son mis lugares favoritos para ir de viaje, pues hoy nos encontramos al norte de la Sierra de Puebla. ¿Qué onda, amigos? Nos encontramos en un pueblito mágico más. Estamos en Jicotepec, o también conocido como Cerro de los Abejorros. Este lugar es un gran productor de café, además de que gran parte de sus artesanías son gracias a este producto. Se caracteriza un poco por tener unas creencias católicas, incluso antiguas, por así decirlo, y a lo mejor se escucha un poco mal, pero un poco de brujería, santería y chamanismo. Esta roca que tenemos en la parte de atrás es donde hacen algunos rituales. La Xochipila es un lugar en Jicotepec donde se reúnen para realizar un centro ceremonial. Esto tiene un fin. Las personas que acuden a estas ceremonias acuden con un objetivo, desde hacer una petición de salud hasta recuperar el espíritu de alguien que pudiera estar perdido. Aunque es muy común que los campesinos acudan con el objetivo de pedir fertilidad para sus tierras. Si visitas este pueblito mágico, no te puedes ir sin antes conocer su cultura, pero sobre todo su gastronomía. Antes de continuar con el viaje, hicimos una pequeña parada para probar una bebida típica de Jicotepec. Se llama acacho. Este sabe a una especie de uvas o una especie de vino, pero también es combinado con refresco de lima y un poco de tequila. ¿Y este con qué lo acompañas? ¿Es solito? Así es solito, está frío, sabe más rico así frío. ¿Pero cómo lo preparas, por ejemplo? En la bebida preparada va con endulzante, granadina, va con tequila, agua mineral y esfuerzo y jugo de limón. Y el otro se llama jobo. Sí, esta amarilla. Y tiene un sabor peculiar, sabe un poco a maracuyá, pero lo combinan con refresco de lima y un poco de tequila. Muy buenos los dos, la verdad. Y frío, ufas. Este museo está dedicado al expresidente Venustiano Carranza, que después de haber sido asesinado en el municipio de Tlaxcalantongo, su cuerpo fue traído aquí a esta casa, donde ahora es el museo. Permaneció 3 días para poder practicarle una autopsia. Durante estos 3 días, el municipio de Jicotepec fue considerado la capital de la República Mexicana. Dentro de este museo se encuentra una urna, en donde se dice que están algunas de las vísceras del expresidente. Hay una historia que cuentan que incluso cuando le iban a practicar la autopsia, tuvieron que acostar el cuerpo en el comedor familiar de esta casa, pues el señor era tan grande y alto que no cabía en una cama normal. Me encantó este hotel. Puedes quedarte en una habitación bastante rústica, pero muy bonita también. Hay habitaciones normales, por así decirlo, pero su toque es que por lo general está lleno de plantas, y eso se siente estar dentro de la naturaleza. Cuenta con salas de estar, restaurante e incluso convenios con guías locales para actividades dentro del pueblo. Este se encuentra a las orillas del pueblo de Jicotepec. Su nombre es El Capricho. Y otra cosa, si te hospedas aquí, tienes un precio preferente para acceder a su temazcal. Estamos en un temazcal, amigos. Nunca había entrado a algo así. Y es como un baño de vapor, pero con esencias naturales, unas plantitas así, y siento la verdad que me metí ya al final, porque tengo entendido que cuando echamos agua a las piedras como están calientes, avientan un vapor y te encierramos aquí. Tengo como unos 10 minutos y ya estoy súper bañado. Pues aquí un ratito vamos a relajarnos, ¿por qué no? Primera vez y la verdad no creo que sea la última.
Jicotepec cuenta con una reliquia prehispánica y se llama teponazli. Es un instrumento de viento que se utiliza por lo general el 23 de junio en una peregrinación rumbo a la Xochipila. Esto para pedir lluvias y buenas cosechas en la región y alrededores. Se dice que se le coloca un cigarro en la boca del mono y si este no se consume por completo o incluso se cae, es un mal presagio. ¿Qué onda, amigos? Nos encontramos aún en el pueblo de Jicotepec, pero estamos en uno de sus puntos, digamos, más importantes. Esta estatua. Aquí hay dos monumentos que tienes que visitar y uno de ellos es la Virgen Monumental. Solo diré que admirarla de cerca es impresionante. Lo demás dejaré que lo cuente uno de los mejores guías de la región. Esta Virgen mide 23 metros, está hecha de cemento, varilla en argamasa maya. Se empezó a construir desde el 6 de octubre del 2006 y se terminó el 5 de diciembre del 2010. El angelito que está ahí lo llamaron el angelito mexicano porque tiene los tres colores de la bandera, que es el verde, el blanco y el rojo. Las dos cosas negras que salen a los lados simbolizan la media luna. La flor en el vestimento rosa es la flor del loto. El listón significa cuando Dios está embarazada por obra del Espíritu Santo de Jesús. A los lugares que ustedes pueden visitar aquí es la Cruz, el restaurante Xochitl, la Xochipila y el Museo Casa Carranza. Aquí le llamaron Jicotepec. Jico por los jicotes, una especie de abejorros negros con panza amarilla, y Tepec por el cerro donde viven los jicotes. Jicotepec también está escrito en lengua náhuatl. Jicotepec también significa el cerro de los jicotes. Y eso es todo, y espero les haya gustado la historia de la Virgen. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Ángel Hernández González. Eso, va. Otro de los monumentos es el Mirador de la Cruz Celestial, ubicado en lo alto del cerro. El sendero que nos lleva al mirador fue parte del camino real que conectaba Jicotepec con la costa y las ciudades. Incluso hay algunas personas que a este camino le han puesto el nombre de la muralla china mexicana. Vamos de camino, ¿cómo se llama? La Cruz Celestial, ¿verdad? La Cruz Celestial es uno de los puntos de Jicotepec y turísticos, y venimos acompañados por nuestro guía del día de hoy, Alexander. ¿Quieres salir a la cámara? ¿Quieres salir? Ok, no quiere salir, entonces ni modo. Pero nos va a guiar. Le encargamos el bellaco, la rancla, y ahorita nos va a dar los datos curiosos, ¿verdad? Va. Estamos subiendo. Ya llevamos un ratito, pero no se me hace tan pesado como en algunos otros lugares que he estado. Glenn ya está cansada. Está por allá perdiendo la batalla, pero hemos llegado a un punto donde ya nos dan ánimos. Ánimo. Ahí. Acá adelantito. Hay más así como. ¿Ya te cansaste? Falta poco. Uf. Yo creo que falta poco para la mitad. ¿No? Pues sí llegamos. Por fin hemos llegado a esta cruz después de como 700 y tantos escalones. 700 y tantos escalones. Hemos llegado a esta cruz que está hecha de cristal. Pero creo que la cruz solamente es como un punto de reverencia, porque lo que en verdad vale la pena es esta vista. Pero bueno, retomando la Cruz Celestial, podemos decir que muestra la grandeza de este pueblo mágico. Esto fue una historia más con Nash Rocks. Bye.